Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre debemos darle gracias a Dios, reconociendo que de Dios depende la vida, la salud, todas las cosas dependen de nuestro Dios. Le vamos a agradecer a los oyentes, a las personas que escuchan nuestro pequeño programa. Y nuestro deseo es que lo que nosotros hablamos, lo que ustedes escuchen de nosotros, lo puedan revisar en sus Biblias, lo puedan comprobar en la Biblia que tienen en sus casas, para que vean que lo que hablamos, lo hablamos fundamentados en la palabra de Dios. Esa es nuestra intención, de lo poquito que hablamos o sabemos, compartirlo con cualquier persona. Y ahora vamos a hablar, juntamos algunos versos para compartirlos mirando que todas las naciones de la tierra, después que termine esta gran guerra en la tierra de Israel, todas las naciones de la tierra van a tener que llevar plata y oro a la tierra prometida por Dios, a Jerusalén. Y vamos a ver por qué y para qué se va a tener que llevar la plata de las naciones y también el oro a Jerusalén. Y para eso vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 15, y vamos a estudiar el verso 13 y el verso 14, algo que le anunció el Señor Dios al patriarca Abraham. Y dice el verso 13: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Le anunció que por 400 años la descendencia de Abraham iba a ser esclavizada en Egipto. Y vamos a estudiar el verso 14, y dice: Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, le dice el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Y después de esto, después de los 400 años de esclavitud, ¿qué dice? Después de esto saldrán con gran riqueza. A pesar de que eran esclavos, Dios le prometió a Abraham que el día que salga la descendencia de él de Egipto, iban a salir con gran riqueza. Y esta riqueza que sacaron era para ser llevada a la tierra prometida de Dios. Y vamos a ir mirando que todo lo que dice Dios tiene un propósito. ¿Con qué propósito tiene que ir las riquezas de las naciones y también el oro a la tierra prometida por Dios? Vamos a mirar para afirmar que esto se cumplió como Dios le prometió a Abraham, y vamos a mirar el libro de Éxodos, el capítulo 12, el verso 35 y el verso 36. Dice el verso 35: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Miremos, porque así ya estaba profetizado por Dios en Abraham, que tenían que salir con gran riqueza. ¿Y qué se le dio a los israelitas? Alhajas de plata y de oro, y también vestidos. ¿Y qué nos dice el verso 36? Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así
despojaron a los egipcios. Miremos, sacaron plata, oro y vestido, pero dice que salió con gran riqueza. A pesar de que eran esclavos, llevaron gran riqueza a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Y vamos a ver que después de esta gran guerra, todas las naciones de la tierra van a tener que ofrendar plata y oro para el pueblo de Israel. Y vamos a mirar por qué, con qué fin se va a acontecer todo esto. Y vamos a mirar otro libro bíblico más, que es en Esdras, el capítulo 1, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Vamos a estudiar el decreto del rey Ciro, este rey persa, por voluntad de Dios. Este rey, este gran rey, habló por voluntad de Dios. ¿Qué dijo Ciro? Miramos el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Miremos de la manera que habla y se expresa Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este fue un rey muy poderoso, que dice que era el rey más poderoso sobre la tierra, pero que reconocía que Dios le dio ese poder. ¿Y qué más dice? Y me ha mandado, miren el mandato de Dios para este Ciro, para este gran rey. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El Señor Dios le dio este mandamiento a Ciro, que había que edificarle casa en Jerusalén. ¿Y qué más dice el verso 3? Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, miremos el decreto de Ciro, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Vamos a ver que de esta manera, así como ofrecieron ofrendas en esos años, en el futuro todas las naciones de la tierra también se va a ofrendar plata y oro para hacer el gran templo que se va a hacer también en Jerusalén, en el futuro. ¿Y qué más dice el verso 4? Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganado. ¿Para qué? Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En ese lugar de la tierra está la casa de Dios. Ese lugar se llama Jerusalén. Y con el tiempo se va a hacer el tercer templo. Va a ser la casa más hermosa sobre la tierra, la casa de Dios que está en Jerusalén. Por eso que las naciones, la plata y el oro que ofrezcan como ofrendas, va a ser para embellecer la casa de Dios que se va a construir en Jerusalén, el tercer templo. Y a nuestros oyentes que nos escuchan,
miremos que lo que estamos diciendo está fundado en la santa palabra de Dios. No es algo nuestro, no es algo que nosotros imaginamos, pensamos. Lo que estamos estudiando está escrito en la Santa Biblia. Ahora vamos a mirar el profeta Daniel, porque muchas naciones, muchos imperios han tomado Jerusalén muchas veces, como lo tomó Babilonia, lo tomaron los persas, los otomanos, que son los turcos, los romanos. Y cada vez que tomaban Jerusalén, ¿qué hacían? Llevaban la plata y el oro de Jerusalén a sus tierras, a sus naciones. Pero vamos a ver que mediante la palabra de Dios, toda la plata y el oro que fue sacado desde Jerusalén va a tener que volver a la casa de Dios, que es Jerusalén. Vamos a estudiar el profeta Daniel, el capítulo 5, y vamos a estudiar del verso 1 al 3. ¿Qué nos habla Dios por intermedio de este profeta Daniel? Y dice, el verso 1, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus magnates. ¿Qué son magnates? Ricos entre los demás ricos. ¿Y qué más dice? Y en presencia de los 1000 bebía vino. Miren, este gran rey, ante todos esos 1000 magnates, bebía vino. ¿Y qué más dice el verso 2? Belsasar, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Miren esto, en las grandes fiestas que hacían estos reyes, ocupaban los vasos de plata y de oro que habían tomado de Jerusalén, de la casa de Dios, porque sabemos que la gran primer casa que hizo Salomón fue destruida por los babilónicos, y la segunda casa de Dios que fue hecha en Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 de la era cristiana. Por eso que estos imperios tomaban y robaban la plata y el oro de Jerusalén. ¿Y qué más dice el verso? Para que bebiesen en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Y miremos cómo explica el verso 3. Fueron traídos pues los vasos de oro que habían robado en el templo de la casa de Dios en Jerusalén. Usaban los vasos de oro y de plata que estos reyes habían robado de la casa de Dios que es Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y bebieron en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Todo el oro que han robado estos imperios de Jerusalén, por voluntad de Dios, va a tener que llegar nuevamente a Jerusalén. Vamos a mirar al profeta Zacarías en el capítulo 14 y vamos a estudiar nada más que el verso 14.
la intención nuestra es buscar distintos libros bíblicos para que veamos que en toda la Santa Biblia se dice una misma cosa. En la Santa Biblia no hay contradicción. Y acá habla de la última y gran guerra que va a tener Israel contra las naciones de la tierra. Y dice el verso 14, y Judá también peleará en Jerusalén, hablando de tiempos futuros. Y Judá también peleará en Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en esa guerra? Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Israel en esa gran guerra va a recuperar todas las riquezas de las naciones de alrededor de Jerusalén. ¿Y qué más dice? Oro y plata. Eso va a recuperar también Jerusalén en esa gran guerra. Oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Va a ser gran riqueza que va a recuperar Israel en esa gran guerra, porque esa riqueza también le pertenece a ellos. Miremos lo que tiene destinado Dios, pero vamos a ver que esto es para gran bendición también. Y también van a participar todas las naciones de la tierra en Jerusalén en el futuro. Y vamos a mirar otra cita bíblica más. Vamos a volver al libro de Esdras nuevamente, pero vamos a estudiar el verso 7 y vamos a estudiar el verso 12 también, donde habla de este rey Artajerjes, que era rey de los persas. Miremos cómo era este rey, y dice 7:12 de Esdras: Artajerjes, rey de reyes. Este era un rey que estaba sobre todos los demás reyes, un rey muy poderoso. ¿Y qué más dice? A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios. Este Esdras era un sacerdote muy especial. Dice que era erudito en la ley de Dios. ¿Y qué significa erudito? Que tiene mucho conocimiento, mucha ciencia, y en especial en la ley de Dios. Y vamos a ver qué hizo este rey Artajerjes, que era rey de reyes sobre la tierra y era persa. Y los persas hoy por hoy son Irán. Y vamos a saltarnos al verso 14 al 16. Y dice: de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado, le dicen a Esdras, a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Miramos el verso 15, lo que hizo este gran rey Artajerjes, rey de reyes sobre la tierra, y dice, miremos lo que le encomendaron al sacerdote Esdras: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Este gran rey y sus consejeros ofrecieron voluntariamente cosas para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Y qué más dice? Cuya morada está en Jerusalén. Y nos dice el verso 16:
y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con todas las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Así como Artajerje, este gran rey, dio una gran ofrenda para la casa de Dios que se tenía que hacer en Jerusalén, así las naciones de la tierra van a ofrecer voluntariamente abundante plata y oro para que se construya el tercer templo en Jerusalén. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué necesitan tanta plata y por qué tanto oro? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Vamos a estudiar otro gran profeta de Dios como el profeta Isaías en el capítulo 60 y vamos a estudiar del verso 8 al 13. Y dice el verso 8, miren esta gran profecía, y dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? Una pregunta. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? ¿Qué nos dice el verso 9? Ciertamente a mí esperarán los de las islas y las naves de Tarsis. Miremos las naves de Tarsis, eso pertenece a España y a Portugal hoy por hoy. ¿Y qué más dice? ¿Qué van a hacer las naves de Tarsis? Las primeras para traer a tus hijos de lejos. Y miremos qué más dice el verso 9. Para traer a tus hijos de lejos. ¿Y qué más? Su plata y su oro con ellos. Van a volver con gran riqueza, con gran abundancia a Jerusalén, todos los judíos esparcidos en las naciones. ¿Y qué más dice? Por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Quién glorifica a Israel? Jehová Dios. Estudiamos lo que dice el verso 10. Hijos de extranjero edificarán tus muros. Miren, los extranjeros de todas las naciones van a ir a trabajar, a prestar mano de obra a la tierra de Israel. ¿Y qué más dice? Y sus reyes te servirán. Los reyes de la tierra van a ir a servir, a trabajar a la tierra de Israel después de esta gran guerra que va a comenzar y va a terminar, y después comienza la paz en la tierra prometida. 200 años en paz tiene que morar el pueblo de Israel en la tierra prometida por Dios. Y dice: y sus reyes te servirán, porque en mi ira te azoté, mas en mi buena voluntad tendré compasión de ti. Y vamos a estudiar hasta el verso 13 y vamos a ver por qué tienen que llevar los israelitas la plata y el oro y también las naciones a Jerusalén. Y dice el verso 11: tus puertas estarán de continuo abiertas. Así van a estar las puertas de Jerusalén, abiertas. ¿Para qué? No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas
las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Miremos, las riquezas de las naciones tienen que ir para Jerusalén en el futuro. Y conducidos a ti sus reyes. ¿Y qué dice el verso 12? Mire, para la nación que no haga ofrendas a Jerusalén en el futuro. El verso 12, esto es voluntad de Dios. Dice el verso 12, porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Miremos la promesa de Dios para las naciones que no cooperen, que no colaboren con Jerusalén en el futuro. Lo repasamos. Porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. ¿Y qué más dice? Tales naciones serán del todo destruidas. ¿Cuáles naciones? Las que no sirvan al pueblo de Israel en el futuro. Y vamos a estudiar por qué. ¿Para qué tanto oro? ¿Para qué tanta riqueza? Dice el verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti. ¿Cuál es la gran riqueza del Líbano? ¿O la gloria del Líbano? Cipreses, pinos, bojes juntamente. Dicen que en el Líbano está la mejor madera de la tierra. La mejor madera está en el Líbano, y dice que la gloria del Líbano también va a emigrar a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué más dice el verso 13? Para embellecer el lugar de mi santuario. Eso lo dice el Señor Dios. ¿Para qué va el oro, la plata, los cipreses y los pinos? Para embellecer el lugar de mi santuario, dice Jehová Dios. ¿Y qué más dice? Y yo honraré el lugar de mis pies. Ahora, ¿por qué se tiene que embellecer la tierra de Israel? ¿Por qué se tiene que embellecer Jerusalén? Porque ahí va a venir a reinar el Señor Jesús con los salvos. En el próximo programa, si Dios quiere, vamos a presentar unos versos que afirman que el Señor Jesús viene a reinar a la tierra de Israel. El Señor Jesús no reina en el cielo como muchas veces pensamos. Las personas que sean salvas van a reinar en la tierra prometida con el Señor Jesús. Por eso se tiene que embellecer la tierra de Israel, porque ahí viene a reinar el Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús reina en la tierra con los salvos y no en el cielo. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica, porque podemos pensar y decir, no es justo que todas las naciones tengan que llevar la riqueza a Jerusalén. Eso podemos pensar o decir, y vamos a ver que hay alguien que es el dueño de la plata y es el dueño del oro. Y para eso vamos a estudiar el libro de Ageos, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 7 al 9. Vamos a estudiar lo que ha dicho el Señor Dios por este profeta Ageo.
para cuando se tenía que hacer el segundo templo en Jerusalén. Y dice el capítulo 2 y el verso 7, esto también se refiere a tiempos futuros, y dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y la Biblia explica que el deseado quiere decir los tesoros más hermosos, los más preciados, tenían que llegar a Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué más dice? Acá nos explica la palabra de Dios quién es el dueño de la plata y quién es el dueño del oro. Y dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Este gran Dios es el dueño de la plata y del oro que están en las naciones. ¿Y qué más dice el verso 9? Miremos lo que decía Dios por el profeta, cómo iba a ser la segunda casa que se construyó en Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, más hermosa que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Para eso tienen que llevar la plata y el oro, para embellecer la tierra de Israel y para embellecer esa gran casa de Dios que se va a construir en Jerusalén. ¿Y qué más dice? Que va a dar paz Dios en la tierra prometida. Por eso que aproximadamente 200 años va a estar en paz Israel, porque ya no va a haber más guerra. Y después de esos 200 años en Israel, viene a reinar el Señor Jesús a la tierra de Israel. En el próximo programa vamos a tratar de justificar mediante la palabra de Dios que el Señor Jesús no reina en el cielo, sino que va a reinar sobre la tierra. ¿En qué lugar? En Jerusalén, en la tierra prometida por Dios. Y vamos a mirar la última cita bíblica en Jeremías, el capítulo 3, el verso 17. A los oyentes que escuchan desde ya le agradecemos y le pedimos que las citas bíblicas que nosotros damos las estudien en sus casas para comprobar que lo que estamos diciendo está basado en la palabra de Dios. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Así va a ser llamado Jerusalén por las naciones, el trono de Jehová. ¿Y qué es el trono? El asiento donde se sienta el rey. A Jerusalén va a venir a reinar el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Y todas las naciones se reunirán con ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Esas son promesas de Dios. Esto no es promesa de hombres, sino son promesas de Dios. Y lo que Dios promete se va a cumplir. Le damos muchas gracias a los oyentes y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.